Recordamos que ayer justamente dábamos cuenta del Día Mundial de Lucha contra el Alzheimer, dábamos una noticia que tiene que ver con una aplicación creada por una niña norteamericana de 12 años para poder interactuar mejor con su abuela que vive en Hong Kong y que padece lamentablemente esta enfermedad. Bueno, hoy nos visitan dos especialistas en tratamientos contra el Alzheimer. Uno de ellos es el doctor Mauricio Bosch, que es neurólogo de INECO, y Ezequiel Baravalle, licenciado en Kinesiología también del Instituto de Neurociencias. Gracias por venir a los dos. Buenas tardes. Doctor, ¿qué etapa estamos de la lucha contra el Alzheimer? Porque nosotros siempre escuchamos que es la epidemia del siglo XXI, teniendo en cuenta que cada vez la población va trasladando la edad de muerte, digamos, cada vez hay más ancianos en el mundo y lamentablemente afecta a esta población especialmente. Sí. Como vos bien decís, hoy la población está envejeciendo a pasos agigantados, ¿sí? Cada vez somos más y llegamos a mayor edad en general, ¿no? Esto todo tiene que ver con nuevas medicaciones que se pueden desarrollar, vacunas, métodos diagnósticos, etcétera, que repercuten en la calidad de vida. ¿Cuál es la última novedad en ese sentido? En ese sentido es que justamente esto está declarado como la epidemia del siglo XXI porque hay una estimación que en los próximos 20 años se va a duplicar la cantidad de pacientes que van a sufrir demencia. Hoy por hoy 70 millones de personas en el mundo sufren de demencia y se estima que para dentro de 20 años esto va a duplicarse, 140 millones de personas en el mundo. La demencia entendido como un todo, la enfermedad de Alzheimer es una parte de estas demencias, ¿sí? Hay múltiples enfermedades demenciales y la demencia es la que ocupa entre un 50, 60, 70% de los casos. El resto se divide entre otras enfermedades. ¿Pero eso es por la expectativa de vida que sube o por otra razón? El factor fundamental, el factor predisponente para esto es la edad, ¿sí? Lo que todos conocemos, que es el Alzheimer esporádico, el que conocemos en la calle, tiene que ver con la edad. Ustedes piensen que a partir de los 60 años, el 5% de la población tiene esta demencia, ¿sí? Y esto se va duplicando cada 5 años. O sea, piensen que una persona de 85 años, hoy por hoy tiene cerca del 50% de chances de tener un Alzheimer, ¿eh? O sea, el factor edad es fundamental. Después, hay muchos otros factores que juegan con esto, con toda una biología y una cascada de fenómenos, proteínas, genes, etcétera, que hacen que finalmente la enfermedad se desarrolle. Pero factor edad es clave, importante el envejecimiento activo, ¿no? Bien, y todo el círculo familiar está especialmente afectado, ¿no? Leíamos ayer que el 94% de los pacientes con Alzheimer son cuidados por su familia. Sí. Hoy se estima que en Argentina hay entre 500 y 600 mil personas con Alzheimer. Y se estima que su entorno llega a 2 millones y medio de personas que directa o indirectamente están afectadas. Claro. Es decir, es una enfermedad que tenemos que desterrarla en cuestión de que solamente afecta a una persona del miembro del círculo familiar, sino que es una enfermedad familiar y social, porque hoy no estamos preparados para contener ese tipo de pacientes. Ahí se da lo que se denomina, porque el familiar dice, en determinado momento me quema la cabeza, y de ahí surgió un poco el término, el burnout. Sí, el burnout. Ese familiar verdaderamente queda muy aquejado y es necesario que tenga algún tipo de complemento de terapia o no. Sí, es clave. Nosotros en nuestra institución trabajamos con pacientes y la familia, ¿sí? Nosotros indicamos muchas veces el abordaje de la familia, del familiar a cargo y el resto de la familia en parte también, porque como decía recién, es una enfermedad familiar y piensen que las mayores tasas de depresión se dan en el familiar cuidador directo. Siempre digo esto, cambió el paradigma de cuidador de familiar, cambió el paradigma de familia en relación a esto. Hoy piensen que una persona con esta patología va a tener en su vínculo familiar por estudios que se han hecho, más frecuentemente el cuidado a una hija, ¿sí? Una hija que habitualmente va a tener entre 35 y 45 años, o sea, en plena actividad laboral y en plena función o rol de madre. Es decir, es una persona que está cuidando a su padre y por otro lado a su hijo en crecimiento. O sea, fíjense si no quema esto. El Alzheimer particularmente, fuera de lo que se sabe y se conoce popularmente, en su efecto inmediato, ¿no? Esto de la pérdida de la memoria, la comprensión y demás, ¿genera algún otro tipo de efecto físico general?
Nosotros lo que tratamos de realizar con la caminata que se va a llevar a cabo este domingo, queremos aprovechar para invitar a la población, de dar el conocimiento que mediante la actividad física, ¿sí?, se produce una activación cerebral generalizada. No solo el cerebro se encarga de coordinar nuestros músculos cuando realizamos cierta actividad, sino que se encarga de coordinar distintos mecanismos que se llevan a cabo para realizar esa actividad. Desde ser la estimulación neuronal, digamos, puede provocar. Claro, desde regular el ritmo cardíaco, respiratorio, activación sensorial, propioceptiva, que el cuerpo necesita. Bien. Por eso queremos dar ese mensaje de realizar actividad física. Bien, es importante que las personas afectadas por esta enfermedad realicen actividad física, no importa cuál fuere, pero seguramente, teniendo en cuenta que son personas mayores, lo indicado sería una caminata. Por eso vamos a decirlo antes de olvidarnos, el domingo a las 10:30 de la mañana desde Oroño y el Río parte la caminata contra el Alzheimer. Pero, doctor, ¿qué es lo que pasa en el cerebro cuando los pacientes realizan actividad física? Pasan muchas cosas, ¿sí? Principalmente lo que decía Ezequiel en relación a la oxigenación. Ustedes piensen que el cerebro es un órgano que está, diríamos, casi 10 veces más irrigado que el corazón. Y todos sabemos el beneficio que genera la actividad física sobre el corazón, ¿sí? Entonces, el mismo concepto se traslada al cerebro. Hay muchas estructuras importantes y que tienen irrigación mucho más rica que otras partes del cerebro, y justamente las relacionadas a la memoria son las que más necesitamos oxigenar. Por lo tanto, como bien decías, hoy hay estudios que avalan 150 minutos de caminata repartidos en la semana prevendrían lo que se llama hoy el deterioro cognitivo. Que es decir, que está bueno hacerlo antes de que la enfermedad se manifieste. ¿Y cómo se diagnostica la enfermedad, doctor? Ahí dijiste un dato muy clave. Está bien demostrado que previenen. No se sabe muy bien qué pasa una vez instalada la enfermedad. Claro. Por lo tanto, este es un dato clave. Claro. ¿Sí? Salir a caminar todos los días, 30 40 minutos, previene la fase, digamos, previa, que es de deterioro cognitivo. Sobre el diagnóstico le preguntaba. Sobre el diagnóstico hay muchos avances, ¿sí? La realidad es que hoy sigue siendo una enfermedad que tiene una importancia muy grande el interrogatorio, el análisis semiológico y clínico del paciente. Después, muchos nos han aportado todos los métodos diagnósticos relacionados a las neuroimágenes, ¿sí? Y hoy por hoy se siguen desarrollando otros tipos de estudios que por ahí no se hacen de rutina, pero son muy categóricos en lo que en la información que nos pueden dar. Hoy sabemos, ya desde hace un tiempo en realidad, que la enfermedad comienza hasta 30 años antes, ¿sí? Es decir, piensa en una persona que a los 65 años empieza con síntomas, a los 40 ya tenía cambios neuronales en la electroquímica del cerebro que uno lo podría detectar. Ahora, eso está en fase de experimentación. En realidad hay lugares que se hacen, pero no son estudios de rutina. Se hacen en pacientes muy seleccionados. Más allá de esta cuestión física que mencionábamos como una posible ayuda para la prevención, no sé si prevención, pero por lo menos para amortiguar la llegada, ¿hay algún método de saber si congénitamente se posee una predisposición para eso, como para atacarlo previamente? Sí, hoy por hoy la genética tiene mucha influencia sobre todas las enfermedades del ser humano, en que la podemos detectar, ¿sí? Hay estudios específicos, análisis específicos a nivel genético que nos dan cierta información que nos haría pensar que en un futuro esa persona podría desarrollarlo. En lo que es Alzheimer esporádico, el que conocemos todos, hay genes de susceptibilidad. Esto no significa que uno, si tiene ese gen positivo, va a tener la enfermedad. Tiene más chances, pero hay una disposición. Hay un resto de las demencias de Alzheimer, que es el 1%, que sí es el Alzheimer familiar y tiene un gen específico que si uno lo detecta, lo va a tener el paciente. Pero igual son pacientes que clínicamente son muy específicos, son pacientes que están muy deteriorados a temprana edad. Es una población totalmente distinta. A la hora de estimular a un paciente enfermo, ¿qué haces, Ezequiel? Bien,
¿Qué tipo de actividad física? El tipo de actividad que estamos realizando en este momento trata de combinar lo que es un tipo de estímulo motor, un tipo de estímulo cognitivo, Claro. ¿sí? Que es lo que vamos a tratar de llevar a cabo en la actividad previa a la caminata. Bien. ¿Dije bien, 10:30? Va a ser 10 de la mañana, 10 de la mañana. el próximo, Me parecía que el próximo estaba mal. domingo. 10 de la mañana. Va a tener una actividad previa, como Ajá. mencioné, vamos a caminar por el Boulevard Oroño hasta la altura de Calle Urquiza, Sí. regresamos por el Boulevard y se termina con una actividad de mindfulness, que va a estar a cargo de la Buenísimo. profesional encargada de realizarla en INECO. Bien, fantástico. Hay un dato ¿Algo más, doctor? importante. Esto es una fecha que se conmemora a nivel mundial. Nosotros estamos haciendo esta caminata con muchos lugares del país, incluso con lugares fuera de otros países, ¿sí? Chile, Perú, están también convocados a Simultáneamente, esta. claro. Sí, exactamente. Bárbaro. O sea que la idea es difundir la enfermedad por donde podamos. Doctor, muchísimas gracias. Justamente se conocía ayer que Mark Zuckerberg, el propietario de Facebook, va a donar mucho dinero, creo que no me acuerdo exactamente la cifra, pero alrededor de 30.000 millones de dólares para aplicar al tratamiento o a la investigación sobre algunas enfermedades, entre las cuales está el Alzheimer, conocido es, como decía el doctor, que va a ser la epidemia del siglo XXI.